Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Feedback. Sí, estamos en el 2023 y yo les propongo para el día de hoy dividirlo en dos partes. Seguro que vos, por un lado, empezás las vacaciones o estás programando tus vacaciones. Bueno, ¿qué cuidados debemos tener? Pero sin embargo, por más que te vayas de vacaciones, sabes que este año hay un escenario político complejo. Va a ser un escenario electoral y también querés saber qué es lo que pasa. Por eso la propuesta va a ser en la primera parte estar con un analista político y después, para el cierre del programa, vamos a hablar de salud con la doctora Salvo. Bueno, ya te presentamos. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Daniel Boscus, 2023. No sé, decimos supergrieta. ¿Te parece supergrieta como eje o no va a haber supergrieta? ¿No va a haber supergrietas internas en los dos frentes más grandes? Bueno, en primer lugar, es interesante tu pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de que vamos a un escenario electoral que parecía con la obtención de la Copa del Mundo que había un veranito de grieta, ¿no? Un veranito de unidad, de la bandera argentina, de poder festejar en conjunto, pero bueno, nos dimos cuenta ya en los propios festejos que se empezó a sentir la grieta. Y la sociedad, cuando uno investiga y trata de entender qué es lo que le está pasando por la cabeza, y la selección une sí. Ahora, cuando ponen el chip de la política, automáticamente esa supergrieta vuelve a aparecer. Y estamos en escenarios donde la hiperpolarización, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, pesa fuerte. Porque muchas veces no es tanto el amor a un personaje, a las ideas políticas, a las creencias políticas, sino votar en contra de otro. La bronca del otro. Y eso lo hemos visto en las elecciones, por ejemplo, en Perú. Vieron cómo terminó el presidente de Perú, ya está preso. Lo vimos en Ecuador, un presidente que tiene 80% de reprobación. Cuando uno vota en contra de algo y no por las ideas o un proyecto, por las convicciones, el desgaste viene muy rápido. Bien. Ya no existe eso, esperamos los 4 de gobierno a ver cómo le va. O sea, ahora vos estás viendo que el voto contra es desgaste sí, sin lugar a dudas seguimos decreciente, viendo. Intenso y multiplicador, ¿no es cierto? Sí, ¿qué podría Cuando cambiar vos ese decís escenario? Castillo, es terrible lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero ¿qué podría cambiar ese escenario? Que los dos grandes portaaviones electorales, sí, el Frente de Todos y Juntos, tuvieran alguna ruptura, ya sea porque los halcones y las palomas no se ponen de acuerdo y tienen dos ofertas electorales distintas, o porque el kirchnerismo y el peronismo toman caminos diferentes, que a priori no pareciera, sí, porque esto actúa como efecto espejo, ¿no? Juntos sabe que si el gobierno va todos juntos, tienen que ir juntos para ganar. Sí. Y el gobierno sabe que necesita estar todos unidos porque si no, el de enfrente le va a ganar. Y esto actúa como efecto espejo y claramente las posiciones radicalizadas, sustentadas en sociedad, que vota mucho más en contra que a favor y con votos muy identificados y claros en la sociedad argentina, creo que nos va a llevar a un escenario electoral de hiperpolarización. Bien, me tocó cubrir las elecciones en Brasil.
más allá de todo lo que podamos hablar, hay un número que lo repito siempre. 32 millones de personas no votaron. En condiciones de votar no votaron. O sea, ganó Lula con 60 millones de votos. Salió segundo Jair Bolsonaro con 58 millones de votos. 30 millones de personas no votaron. Estando en Brasil, le preguntaba a los jóvenes si había alguna sanción. No, pagás una pequeña multa. Preferían pagar la pequeña multa porque le desinteresó esta hiperpolarización. En un resultado, empate técnico, ¿no? Podemos hablar ahora después de la transición, que Lula está trabajando con PMMDB, con el PSB, etcétera, etcétera. Pero ¿se puede repetir, la pregunta que con este comentario, ¿se puede repetir este escenario? Bueno, los muchachos siguen laburando en la grieta. Porque también el Mundial de Fútbol que vos has mencionado, es como que la gente dijo, yo quiero salir de esa grieta. Yo quiero salir, el público, el que festejaba. Yo quiero salir de la política más que de la grieta. ¿Cómo? Quiero salir de la política, ¿De la más política que de la decía grieta. la gente? ¿Sí? Más que, porque esa era la contaminación. Porque cuando vos volvés al chip de la política, vuelve esa grieta. Voy a decir algo muy interesante. Lo de Brasil, tuve la oportunidad de trabajar en las elecciones presidenciales de Brasil. Sí. Y vos decís, ¿no votó esa cantidad de gente? Sí. Pero en primera vuelta, el 92% de los brasileños votaron adentro de la hiperpolarización. Sí. Vos fíjate que había 8 o 9 candidatos presidenciales más, Sí. que la sumatoria de todos nos llevó al 8%. Sí. Entonces la sociedad brasileña estaba en grieta. Digo, Sí. de eso no hay ninguna duda. Puede ser que después ese 8% no quiso tomar partida. Tengamos en cuenta que Bolsonaro en primera vuelta pierde por 6 millones de votos y después por 2. Con lo cual achica la diferencia de manera considerable. Pero un montón de gente dijo, no quiero ni a uno ni al otro. ¿Cuánto vale electoralmente eso en Argentina? Si es un 2%, un 5%, un 7%, de las alternativas que no sean electas para la segunda vuelta, porque a priori diríamos, hay segunda vuelta en Argentina también, ¿no? En el escenario actual, hoy, falta todavía mucho tiempo por recorrer de acá al mes de junio, que es cuando van a cerrar las listas y los frentes electorales y va a haber una claridad del panorama electoral para ya poder empezar a hacer mediciones un poco más certeras. Hoy las mediciones son de posicionamiento. Sí. Estas que dicen mide tanto, mide lo otro. No tienen sentido esas mediciones porque no hay matriz electoral, no hay el encuadre electoral todavía. Vos fijate que hasta... No hay candidatos fijos. No, pero además miden de un mismo partido a 4, que no van a ser 4 los candidatos de un partido. Entonces, hasta que no haya una configuración concreta del escenario electoral, es difícil medir en términos de números. Sí de posicionamientos, sí de liderazgos, y sobre todo empezar a comprender a la sociedad de qué está buscando o qué quiere, a quién le gustaría que lo represente. El problema es si seguimos votando en contra de y no a favor de algo. Bien, ya el primer tema nos quedamos con tu dato. El voto en contra, los resultados que tuvo. Javier Milei. Hasta ahora, todos vamos a hablar en términos técnicos, profesionales y de posicionamiento, ya que te gusta. En el positioning, todo dice, bueno, el ciclo de vida del producto se mantiene, tiene un nivel de madurez y cae. Vemos que el producto Javier Milei no cayó. Y cuando preguntamos, ¿quién es el equipo verdadero Javier Milei? No lo conocemos. Pero sin embargo, el ciclo de vida del producto no cayó, sino que se mantiene. Bueno, ¿y esto a qué responde? Que se mantenga, porque distinto a un Javier Milei que crezca cerca de las elecciones, a un Javier Milei que creció un año antes de las elecciones. Bueno, en primer lugar, volvemos al enfoque. Dale. Y el enfoque, lo que nosotros llamamos el framing, el encuadre, sí, es el primer gran error es tratar a los candidatos como productos. Bien. No tiene nada que ver el marketing comercial con la comunicación política o el marketing político. Correcto. Y esto lo aclaro porque en definitiva Javier Milei lo que ha logrado constituir es una categoría electoral en la República Argentina que él hoy la representa. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa categoría? La de outsider y antipolítica. La de la frustración. ¿Quién representa a la gente que está frustrada de uno y de los otros? Durante muchas elecciones hablaban de la gran autopista del medio. Sí. Y creo que una de las grandes hallazgos de Javier Milei en su irrupción en el escenario político es que no solamente está ni de un lado ni del otro y tampoco está en el medio. Él está por fuera. Entonces, esta es una nueva categoría. Y esa categoría de outsider... Comparto todo, pero eso, no estoy viendo lo que pasó. Obviamente que no es una proyección de hecho del pasado, sí, pero pasó con mucha gente que eran outsider y que después no lo vemos más. Es la pregunta que te hago. ¿En qué confluye esto? Bueno, en primer lugar es no perder la identidad. Sí. La realidad es que muchos outsiders, sí, una vez que pasan una elección, se parecen más a la política tradicional que a seguir siendo outsider.
nosotros decimos, no pierdas la originalidad que te llevó a estar en ese lugar. Sí. Entonces, cuando se acercan al poder, cuando empiezan a trabajar dentro de un ecosistema del cual no estaban acostumbrados, terminan siendo parte de lo mismo. Bien. Creo que él ha entendido esto, tiene equipos, por supuesto, tiene equipo político, equipo comunicacional, y creo que esa categoría del outsider es lo que lo mantiene vivo. Y que hoy en la Argentina vale aproximadamente 20 puntos nacionales hoy. Sí. Si en octubre cuando se vote vale 20, vale 8 o vale 27, depende de un montón de factores. No depende ni siquiera solamente de Javier Milei. Depende de los adversarios, depende de cómo se configuren los frentes, depende de quiénes son los candidatos, de quiénes son los personajes. No es lo mismo, por ejemplo, si los candidatos serían Cristina y Macri, y estoy haciendo una simulación, no porque vayan a hacerlo, o si son Larreta y Massa. Son escenarios distintos, inclusive para Javier Milei también. No es lo mismo que el candidato sea Larreta o que el candidato sea Bullrich. En el caso de que el candidato sea Larreta, Milei tiene más chance de pasar los 20 puntos. Si es Bullrich, va a tender a achatarse por ahí un poco su mercado electoral. Ahora, ¿por qué se mantiene? Porque tienen claro a quién representa, y él representa a la frustración con la política, Bien. a no parecerse un político tradicional, lo que él denominó y creó esta etiqueta de la casta, Sí. y a mantenerse por fuera del sistema, ¿no? Y creo que, sobre todo en los públicos jóvenes, esto donde además a los otros les cuesta conectar con los jóvenes, a los partidos tradicionales, él ha encontrado una oportunidad. Hay que ver cuánto tiempo logra mantenerla y cuánto tiempo logra representar la categoría del outsider. ¿Y por qué genera ese atractivo a los jóvenes? Estaba sentado, lo entrevisté varias veces, estaba sentado donde está sentado vos y demás, y todos los jóvenes me pedían un saludo de Javier Milei, un saludo de Javier Milei. ¿Qué es lo que atrapa a los jóvenes? ¿Lo disruptivo? ¿Qué es lo que lo atrapa? A ver, yo creo que tiene que ver con lo que representa él. A ver. Que esto es a veces lo que cuesta que la política entienda. Sí. Si no, porque dijo esto, no porque dijo una mala palabra, entonces le gusta a los jóvenes. No, no es así. A ver, un joven que llega a su casa y ve que su abuelo no le alcanza la jubilación y no tiene para comer, que sus papás trabajan todo el día y no los ve, un joven que no puede salir, que no puede tener sus vacaciones, un joven que no puede acceder a una educación universitaria como le gustaría, llega a la casa y esa bronca, ve a alguien que está puteando a los políticos, que le dice barbaridades, es lo que él haría. Entonces se siente representado. No importa después si dice barbaridades o si dice cualquier cosa, esa impotencia, esa bronca Hay que una tiene, proyección, entonces. la exterioriza y está representando algo. Hay una Y proyección. logró conectar desde la lógica de la representación. Y eso es muy difícil de sacártelo de encima. Me gustó, ¿eh? Me gustó ese abordaje, ¿eh? Porque es distinto. Acá dice, no, dijo esto, representa a los jóvenes porque... No, los está representando de verdad, porque llegan a su casa y están sufriendo. Y ya no es la de los jóvenes. Nosotros hacemos muchos grupos focales para entender esto, ¿no? Digo, pero ¿cuál es la base? ¿Cómo va a tener 20 puntos un tipo que dice por ahí que hay que vender bebés o órganos? ¿Sí? Bueno, porque eso no es lo importante, es que vos estás representando algo que es mucho más fuerte, que es una pasión, que es un sentimiento. Y vuelvo a lo mismo, que el fútbol muchas veces se cruza con la política. Miremos lo que pasó. Yo en estos días que he estado afuera, yo me tocó ver 4 partidos del Mundial fuera de la Argentina. Sí. Y me decían, Daniel, ¿ustedes están locos? ¿Qué les pasa? Los festejos, están totalmente chiflados. Y es una cuestión de representación. Veamos lo que ha pasado durante estos días en la Argentina, ¿no? Cómo inclusive se han sentido estas figuras que han querido venir, que han querido estar, que han querido compartir este momento único. Y bueno, ahí es donde vos te das cuenta que hay algo que el que logra conectar, que el que logra representar sin el marketing burdo, sin el querer disfrazarte para hacer, Sí, armar sin decir guiones. el extra coachado que dice, digo esto porque la gente quiere escuchar esto. No es así, no funciona así, porque además se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta te corren y caes todos los días un poquitito más. Y me parece que la originalidad hoy es bien valorada, la construcción de confianza en lo que decís, la credibilidad, la reputación de tus ideas, de lo que haces y por lo que vos podés responder. Y me parece que ahí empieza a haber personajes que tienen en claro a quién representan. Mira, te voy a contar algo que nos pasa muy seguido. Dicen, lanzan campañas y dicen, no, yo le voy a hablar al 70% de los argentinos. No, querido, si vos le hablas al 70% no le hablas a nadie. El que le habla a todos no le habla a nadie. Vos tenés que tener en claro a quién le hablas. Por eso, Cristina Fernández de Kirchner tiene claro a quién le habla, quién es su público. Mauricio Macri tiene claro a quién le habla, quién es su público.
Javier Milei tiene claro a quién le habla, cuál es su público. Por eso los vas a ver que son los primeros que miden en encuestas en términos incluso Patricia Bullrich sabe a quién le habla. Hay otros que no entienden y le quieren hablar a todos, creyendo que están en un balotaje y que falta 5 minutos para que se defina el balotaje de una elección. Están fuera de timing, están fuera de tiempo y lo único que hacen es todos los días medir un poquitito menos. Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante, te voy a convocar. Este año vamos a tener mucho trabajo. Muchas gracias. Señores, un pequeño corte. Ya en instante estamos con la doctora Salvo. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, ahora sí, la presentamos a la doctora Florencia Salvo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy Un bien. placer que estés acá. Yo arranqué el programa diciendo, bueno, viene el verano, o si querés lo podemos asociar con una imagen, ¿sí? Bueno, a Una ver. imagen, a ver si después la tenemos por ahí. La de los jugadores de fútbol que estuvieron 4 horas en el micro y se insolaron todos y quedó la piel destrozada. Destruida, sí. Bueno, contanos un poco el tema de los cuidados en el verano. Bueno, es importantísimo el uso de protector solar. Se ve que estos chicos ninguno salió con protector solar puesto previamente y bueno, es lo ideal. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a la piel para evitar daños futuros. Además, hay algo que la gente por ahí no tiene en cuenta, que insolarse, como le dicen, ¿no? O quemarse tanto la piel, produce otros síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. O sea, hay un montón de cosas que acarrea el estar tanto tiempo abajo del sol y quemarse tanto la piel. ¿Por qué nos deshidratamos con eso, no? Entonces, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Así que el uso de protector solar, por sobre todas las cosas, y la hidratación constante, mucha agua. Bien, y obviamente la patología es cáncer de piel, ¿no es cierto? Sí, a futuro empiezan con manchas, que es todo el motivo de la consulta, ¿no? Sí. Manchas que aparecen con el tiempo, pequeñas lesiones, lunares, y deriva a la larga con la exposición continua en probablemente un cáncer de piel. Vos dijiste manchas, lunares y demás. ¿Cuándo es la señal de alerta temprana para ir a ver al dermatólogo? Por lo general nosotros los lunares que tenemos los conocemos, sí. Nos vemos los lunares. Sí. Pero si un lunar cambió de forma, de color, de tamaño, eso es un lunar donde hay que ir y consultar. Más allá de que todos los años hay que hacer la revisión anual, ir al dermatólogo, que nos miren con un aparatito especial y controlarlos. Pero si en ese interín algo nos llamó la atención de algún lunar que tenemos que ir a consultar. Bien, ¿y las manchas en la piel que más deben preocuparnos, que nos llama la atención, cuáles son? Las manchas son estéticas. ¿Sí? Las manchas son más estéticas. Hay que prestarle más atención a los lunares. ¿Sí? Y que los lunares no aparecen solamente en la piel expuesta. Tenemos lunares en mucosas, en un montón de lados donde por ahí no les prestamos atención y están. Pero las manchas, eso es algo más estético que obviamente la gente consulta. Que la gente le preocupa. Sí, ¿no? por supuesto. ¿Y tiene tratamiento las manchas? Tiene tratamiento, sí. ¿Cómo es claro el tratamiento de las manchas? Por lo general son tratamientos despigmentantes, tratamientos láser, con ácidos, todos para el invierno, ¿no? Sí. Porque en el verano exacerbamos la pigmentación. Claro, estás expuesto y es peor. Pero en el invierno se pueden tratar sin problemas. O sea,
tu recomendación como dermatóloga, controlate en invierno, cuídate en verano y cualquier tratamiento lo hacemos en invierno. Durante el invierno. Sí, y obviamente el control anual de lunares, cuidarse, bueno, en el verano, como dijiste vos, ¿no? El protector cada 2 o 3 horas iban a estar expuestos, aunque esté nublado, a veces, pero está nublado, pero el sol está. El sol está, así que... Y un tema, las pieles, o sea, los distintos tipos de piel. Sí. ¿Es verdad o es un mito? ¿Las personas morenas tienen mayor protección o les daña menos el sol? Las personas blancas expuestas, o sea, las dos personas, una de tez blanca, una de tez morena, expuesto al sol, una se ve más afectada que la otra. Sí y no. Bien. Es verdad que la persona de tez más oscura va a tener mayor tolerancia hasta quemarse o lastimarse, pero la realidad es que se va a lastimar igual, se va a quemar igual y el daño, la radiación va a pasar igual y va a alterar la célula para que eso a futuro quizás termine en un cáncer de piel, de todas maneras. El que tiene la piel más blanca, los pelirrojos, los que son muy rubios, van a tolerar menos, se van a poner enseguida colorados, por ahí tienen quemaduras donde se ampollan, que el de tez más oscura quizás no se ampolla de la misma manera, pero los dos tienen daño. Uno más que otro, pero los dos tienen daño. Bien. Como profesional, ustedes en el centro, ¿cómo se llama el centro de ustedes? IAER es el Instituto Argentino de Estética y Rinomodelación, dermatología tanto de adultos como de niños. Y bueno, ahí siempre hacemos los controles anuales. Bien. Rinomodelación, ¿qué significa? Ya nos vamos a la parte estética. Sí. ¿Qué significa? La rinomodelación es mejorar la nariz, modelarla sin pasar por el quirófano. O sea, vos trabajás en estética sin llegar a la cirugía. Sí, hago medicina estética y reparadora. Hay pacientes que vienen con alteraciones después de traumatismos, accidentes o alguna parálisis y lo podemos mejorar también sin tener que operar. Vi también que dentro del ámbito artístico mucha gente va al centro de ustedes para verse mejor. Pero Sí. ¿qué mitos hay de aquellas aplicaciones que te haces que pueden ser peligrosas? ¿Cómo es el proceso? La gente le tiene miedo al Botox, Sí. que hincha, Sí. y no, en realidad relaja. Le tiene miedo a las inyecciones con ácido hialurónico, también porque pueden deformar. Tantas cosas han pasado que la gente le tiene miedo. Y bueno, la realidad es que esos son mitos, porque siempre y cuando el profesional sea un experto en lo que hace y trabaje con experiencia y bien sobre el área anatómica, nada malo puede pasar. Pero tantas cosas han pasado. Yo te voy a decir la verdad, veo actrices que, Sí. que será que en su hiperfanatismo, digo, le cambió la cara. Le cambió la cara. Los sí. labios no son normales. Yo igual creo que eso también pasa por el profesional, ¿eh? O sea, ¿sí? y hay pacientes que piden mucho y uno tiene que saber decir que no, porque ya lo estamos perjudicando, no lo estamos ayudando. Pero eso está en nosotros desde el lado del médico, del profesional. Ahora, si el profesional acepta todo y bueno, ahí es donde va a terminar cambiándole los rasgos. Lo que uno tiene que buscar es mejorar a la persona manteniendo su estructura anatómica normal, sus rasgos, y que le digan, como digo yo siempre a mis pacientes, qué lindo que estás y no qué te hiciste. Porque ¿Qué te hiciste? Qué te hiciste es como chocante. Ahora, el qué lindo que estás es otra cosa. Bien. Y escúchame, y las barreras que hay por parte de los pacientes de ustedes, ¿a qué obedecen? O sea, ¿hay barreras psicológicas para hacérselo o para dejar de hacerlo o para presionarte para hacerse porque vio que una amiga se hizo tal cosa y de pronto vos le decís, ¿eso no va para vos? Sí, en eso siempre. Yo soy muy honesta y el paciente que necesita algo se lo digo, al que no. Hay pacientes que se enojan, obviamente, porque quieren determinada cosa, pero no lo vamos a perjudicar. La realidad es que el paciente que acude a la estética reiteradas veces, no el que se hace algo para verse mejor, el que está constantemente y va de médico en médico, que le decimos pacientes golondrinas, pues como que busca lo que uno no le da. ¿Eso es un peligro ser paciente golondrina? Y sí, esos pacientes son un poco más peligrosos, pues son pacientes que no miden lo que quieren, pasa más por algo psicológico, ya hay que trabajar multidisciplinariamente, aunque probablemente no quieran ir al psicólogo. Bien, me voy a detener ahí. Hay un problema psicológico. Por supuesto. Cuando yo veo que esas personas que me ha tocado en entrevistas y demás, por dentro jamás le pregunté a aquella dama o actriz y demás, ¿qué te hiciste? ¿Qué se hizo? Que en definitiva, o sea, debe haber, lo que vos decís,
un problema psicológico que para querer verse perfecta Sí. termina... Sí, yo creo que pasa también por algo de una necesidad no cumplida, algo donde no puede terminar de resolver y enfoca en eso. Y siempre se van a ver mal. Pasa por una dismorfofobia también. No ven realmente cómo están, sino que siempre se van a ver mal. Como el que está muy flaco y se ve gordo, acá es lo mismo. Tienen las bocas ya grandes y quieren más y quieren más. Así con todo. Entonces, el freno es nuestro, obviamente, que cuando les ponemos el freno, van buscando otros y otros. Hasta que uno se lo hace, alguno por ahí se lo va a hacer, pero... No lo está diciendo, si es golondrina, Sí. cae en manos de alguno. Sí. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que saber recomendarle al paciente lo que realmente necesita, ser honestos, ¿no? En eso, porque es salud. Más allá de que es estética, es salud también, ¿no? Entonces, saber diferenciar esas cosas. Bueno, una recomendación final. Que se cuiden la piel, que se pongan protector solar, Sí. que tomen mucha agua y que en horarios pico, Sí. entre las 10:30, 11 y las 4 de la tarde, no se expongan al sol. Bien, y yo vamos un pequeño corte porque tengo que hacer los agradecimientos a la gente que nos viste. Miren lo que es este saco, es de Sastrería Windsor, www.sastreriawindsor.com.ar. Y ahora sí, me voy acomodando acá, ¿sí? Porque en Sastrería Windsor, ubicado en la calle Maipú 843, tenés ropa nacional, importada. Las telas son maravillosas. Mirá lo que es este saco, esta camisa, ¿dónde la podés obtener? Acá la estamos viendo, en Maipú 843. Señores, me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.